aquella ocasión, qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia. Sí, yo me he traído los clines y voy viendo caras aquí, es decir, bueno, de lo que yo voy a complementar un poquito lo del PEP, habrá subrayados también. No hemos puesto de acuerdo, es fácil ponernos de acuerdo los dos porque tenemos un sentido. Y bueno, lo rico de esto será después que es parte de esta historia sois vosotros y vosotras. Estoy viendo aquí cara, Miguel, me alegro mucho de verte. No te había visto antes. Y yo quiero empezar por agradecimiento. Los agradecimientos oficiales o que se han tenido, pero yo quiero darle aquí un profundo agradecimiento. Pepa ha hablado de que nos montábamos en un tren, que nosotros éramos autorreferenciales, ¿no? Los segundos que nos montamos en el tren buscamos modelos de identificación, pero no para CVX, sino para nuestras vidas. Y CVX se convirtió para nosotros, y ya me estoy emocionando, en un estilo de vida. Y yo quiero darle las gracias aquí, delante de todos vosotros, a nuestros primeros presidentes de CVX España. En Carabanchel, del año 83, elegimos a José María Riera y Aurora Camps como presidentes de CVX España. Y gracias a ello, muchos de nosotros estamos aquí. Porque fueron modelos de identificación, no en CVX, sino para nuestra familia, para nuestra vida. Entonces, José María y Aurora, que el Señor os bendiga. Gracias por tanto como nos habéis dado y nos seguís dando y nos vais a seguir dando. Los clines están aquí. Quiero también dar las gracias, me estaba sumando y me elegisteis presidente de CVX España con 27 años. Pensadlo, qué irresponsable. Pero menos mal que el Señor me dio compañeros de viaje como el Kim Fernández, como la Begoña Baldia, como el Luis Lich, como el Tomás Gómez, mi querido Tomás, al que tanto quiero y al que tanto le debo, y mi Rosa Cubillo de la CVX Hogar Santa María de Burgos, que ahora hablaré de qué fue el primer secretariado. Os confesaré el discernimiento del fax. Ahí lo dejo. Pero también quiero recordar en este momento a tantas personas. Me gusta mucho una frase del profeta Miqueas que dice: esa nube de testigos que nos precedieron. Y ya tenemos nube de testigos que nos precedieron. Aquí, Aurora, ¿tú te acuerdas, Aurora mía? En la capilla de la conversión, después de unos ejercicios en Loyola, en la capilla, debajo del altar hay una urnita pequeña que parece que hay restos, huesos de mártires de jesuitas. Y me dijo Aurora, lo voy a confesar aquí, no estaba en confianza. Oye, no te acuerdas, pero como yo tengo memoria, me dijo: ¿tú crees que algún día aquí habrá una urnita con gente de CVX? Pues yo creo que en esa nube de testigos están, por ejemplo, y yo quiero aquí recordar a nuestro querido Nacho Queralt. A mí me impactó mucho, porque es que nos queríamos mucho, discutimos mucho. A mí de presidente me tocó mucho discutir con él y con Miriam, pero él está en esa nube de testigos. Está nuestro querido Antonio de la CVX Caná. Recuerdo que me mandó una foto desde el hospital con sus tubos y sus cosas. Digo: pido por ti, Antonio, vaya. Y me mandó aquella foto. Entonces, esta no es testigo, pero en esa no es testigo también está Javier Lich. Voy a hablar mucho de él. Conversaciones con él, cuánto nos ayudó. El querido Baizán, cómo nos supo acompañar. Luis García Rodríguez Quesada. Ignasi Salvat. Algunos de los que estamos aquí. Yo le debo también mucho a Ignasi Salvat, grandes diálogos con él y muchas anécdotas con él. También yo quisiera hablar aquí del padre Ferrer Pi, que no conocí, pero fue el que sacó de la Facultad de Matemáticas de la Complutense a Javier Lich y lo mandó a ser promotor de CVX. Fijaros. Y yo le preguntaba a Javier, ¿y eso cómo fue? Decía que como yo sabía idiomas, que me fuera a Alemania un encuentro que había.
Sí, sí, sí. Y luego al padre Ignacio Iglesias, ¿no? Que apoyó también a lo que fue la Federación de la CVX España, ¿no? Aquí van a salir muchos rostros concretos porque la CVX tiene rostro. Cuando algún compañero duda de su vocación, que los hay, y critica la estructura, que no somos valientes, que yo le digo, piensa en rostros concretos porque nuestra vocación tiene rostros concretos. Y eso es lo que en los momentos de debilidad y oscuridad nos apoya, ¿no? Creo que toda nuestra historia ha sido un don recibido del Espíritu, un requerimiento por el paso de nuestras vidas y de su llamada a seguir con unidad agradecida. Ahí hay pasos previos que Pepe se refiere en el año 60 y 70, con los finales de la dictadura y la caída de la asociación a todo el nivel de iglesia. Yo recuerdo una conversación con Javier Lich sobre esto. ¿Dónde están esos papeles? O sea, lo que él vivió en el tardofranquismo, con el inicio de la CVX, de las condiciones, esto, y las presiones que tuvo, él se lo ha llevado a la tumba, estar en el cielo con él, pero ahí queda, ¿no? Yo, cuando estábamos en esta etapa del presidente, le pedimos hacer el cuadernillo este de los 10 años de la primera CVX en España. Disfrutó una barbaridad haciéndolo. Disfrutó una barbaridad haciéndolo. Esto hay que rescatarlo. También, evidentemente, todo lo que ha hablado Pepe Arduque, no voy a repetirlo, pero sí voy a hablar de asambleas mundiales. La Asamblea Mundial de Manila, del año 76. Importante esta Asamblea Mundial, ¿eh? El modelo de asamblea, que fue ejercicios espirituales, encarnación en la realidad de pobreza, y luego vamos a la asamblea y volvemos. El lema era sobre los pobres. Y la asamblea de Roma del 79, donde el bueno de Javier Lee se presentó y donde el Comité Mundial de la Federación de Comunidades Cristianas lo eligió a él frente a las congregaciones marianas. Él lo contaba, que ello fue un crack tremendo, ¿no? Los primeros contactos. Pero yo creo que la CVX España estuvo muy influenciada por la Comunidad Mundial, ya tutelada desde la Comunidad Mundial, tutelada. El curso de europeo de jóvenes que hubo aquí en Manresa, los primeros encuentros a nivel estatal y la elección de los delegados por la Asamblea Mundial de Providence, José María Riera, Paco Sanz de Caná, que fue elegido allí miembro del ESCO de Zaragoza, Paco Sanz de Zaragoza, y lo que fue la primera preparación de la asamblea en diciembre del 82, que nos juntamos todos los que estábamos por allí. Yo creía que era la Quinta Julieta, Miguel, tú estabas allí, pero a mi hija, Javier Liche, me decía que era en Jarrapinillo, pero yo no sé, yo creo que allí nos juntamos y los que no sabíamos lo que era, a preparar lo que fue nos contaron los que venían de Providence y preparamos lo que fue la asamblea de Carabanchel del 83, donde elegimos a esto. Y yo quiero aquí subrayar también, y tú has hecho también, a las visitas de José Reyes a España. José Reyes, secretario ejecutivo mundial, fue algo más que un secretario ejecutivo mundial, quizás por los momentos que vivíamos en España. Y para algunos de nosotros, y ya confieso aquí, Fátima habló ya de intimidad de pareja, vale. Para nosotros Cecilia y José fueron, o sea, mismo que ver a José María Lora decía que sí queremos ser nosotros. En la otra parte fueron José y Cecilia. Y recuerdo conversaciones por la calle siempre con Sevilla, con José Reyes, hablando de estas cosas con él. Bueno, me decía Javier Lich que le relatar la historia de los primeros 10 años, cuando hizo este cuadernillo, nuestra joven con España le había dado la oportunidad a él y al equipo de trabajo que coordinó de expresar momentos de la vida de muchas personas muy cercanas y de ellos mismos, observando cómo se habían visto embarcados en la búsqueda de la plenitud de vida de la fe cristiana en clara referencia a nuestro principio general 4. Pues ahora mismo mis sentimientos son parecidos. Recordar, mirar atrás y ver cómo la búsqueda de la voluntad de Dios bajo el carisma de nuestra vocación han ido conduciendo para preparar más eficazmente a muchos de nuestros miembros para el testimonio y el servicio apostólico, especialmente en los ambientes cotidianos. A personas que sienten la necesidad más apremiante de unir vida humana y plenitud cristiana. Este es el principio general 8, que es motivo de dar gracias, pero también de plantear cuestiones que vendrán los retos. Al final, Pablo dice que el Evangelio es fuerza de Dios para la salvación de los que creen, en la carta a los romanos. Los hechos, personas y acontecimientos nos hacen experimentar
la presencia de esa fuerza y un impulso hacia el futuro. Como decía antes, las CVX son rostros concretos de personas que quieren encarnarse en una realidad concreta en un contexto sociológico concreto. De verdad que con los años, yo cuando me dicen que esto es espiritualidad encarnada. Espiritualidad encarnada, en el contexto que nos ha tocado vivir. Los rostros me salvan a mí muchas veces de la pobreza, de las debilidades y de nuestro pecado estructural como comunidad, que lo tenemos. A principio, lo ha dicho muy bien el Ben, no sabíamos ni qué éramos, pero vamos, esto lo ha clavado. Solo nos dejábamos guiar por el jesuita de turno, Rafa Porras, ¿tú te acuerdas? Ostras, tío. A veces al modo del antiguo director de Congregación Mariana, que aquí se hace lo que el padre decía. Ah, sí, vive. Sí, y ¿sabes qué me dice? Dice, bueno, a mí, claro, a mí. Yo quiero mucho a la CVX, el problema es que la CVX no me ha querido a mí. A mí me tocó, yo lo quiero mucho, pero a mí me tocó romper el cordón umbilical de hijo, de pastoral juvenil que ha contado Pep, y romper en una dura conversación de la que es testigo mi mujer Fátima, que nos dijo ya. Y yo le tuve que decir que sería un perfecto director de Congregación Mariana, pero no servía para asistentes de Hueque. Y lo dije con un tremendo dolor, porque lo quería en el alma, pero es que si no, no crecíamos. Allá me tocó, porque me dijo que se lo dijese. Aquí me tocó decir muchas cosas a mucha gente y a muchos jesuitas, lo que pasa es que todo off the record. Bueno, si escucha esto Rafa, le queremos. Ah, bueno, verdad, Eliseo que murió, nuestro Eliseo, es verdad, en la provincia de Aragón, también estaba en ese primer equipo de... Eliseo Domingo quería la CVX, ya lo sabéis, era un entusiasta, bueno, sobre amigos con él, nos conocimos en América, en Colombia, y era un auténtico, nos relacionamos muchísimo, y cuando hace 2 años. no, Menos, no llega a 2 años. Bueno, es uno también que está casi en el origen y nos dejó. os dije que era el Pepe el que me iba a interrumpir, ¿verdad? Qué bravo, me encantaba. Bueno, esto es una primera parte de la siguiente. La evolución de las congregaciones CVX en España, yo quiero decir algo porque además me tocó vivirlo como presidente de los resquicios. Que conste que a mí me tocó sustituir al Mundipresi Riera como presidente de CVX España. La palabra Mundipresi se la puso Fernando Vidal. Clavado. Bueno, para CVX aquello fue un proceso largo y no exento de dificultades que a mí me tocó lidiar. Y es un proceso consistente en descubrir, como decía Pep, cuál era la propia identidad y qué significaba aquello que se leía en los papeles. Bueno, ¿esto qué? ¿Cuál era? Y decíamos que fue un inicio, algo, como decía Pep, diseñado a nivel de laboratorio, un cambio que, al no surgir de la base, para llegar luego a lo institucional trajo sus problemas, y no al revés, como hubiese sido de la base hacia arriba. Pero bueno, primero se diseña qué ha de ser la CVX y posteriormente eso se transmite y se intenta hacer vivir a las personas, que ya, encima, tenían una trayectoria, a veces de muchos años o de toda la vida. Y ahora dice, ahora CVX. Ahora os contaré anécdotas sobre jesuitas con los que yo digo estas cosas. La decepción que ello produce en muchas personas es comparable, me imagino, a los de los fieles después del Vaticano II, que podían pensar que les habían cambiado la Iglesia. Y ya no estaban seguras de lo que debían creer. Y entonces eso se vivió, ¿no? Las bases comunitarias, en los inicios, las personas que no habían seguido de cerca el proceso, esto de las bases, de los dos ritmos en la comunidad, yo me acuerdo de Alberto Brito. Alberto Brito, vicepresidente eclesiástico mundial de Portugal. Estuvimos juntos con él en Hong Kong, ¿te acuerdas? Me encantaba ópera. Decía, dice un poeta andaluz que tenemos que tener problemas con las dos velocidades. El poeta Sufo. Sí, las dos velocidades, por esto mismo. Aquí se produjo un interruptus. Personas que estaban acostumbradas a seguir unas rutinas determinadas
empezaban a experimentar un desconcierto, extrañeza ante el lenguaje y a veces desautorización respecto a lo que se vive y lo que es valioso para actuar. Fijaros que esto luego se ha vivido, Perdemos al jesuita y ahora qué es de nosotros. Pero puedo considerar que no hace muchos años que a mí me tocó acompañar el proceso de la Comunidad Padre Arrupe de Madrid, los únicos jóvenes que tenemos, CPA, en ese discernimiento uno de los contras que más nervios les producía era: ¿y ahora qué hacemos? Los jesuitas nos dejan. Es decir, que ahí ha habido un modelo que se ha ido transmitiendo, no sabemos. El cambio se vivió en numerosas ocasiones como un simple cambio de nombre, una especie de modernización del lenguaje y de apariencia, y aquí viene la anécdota. Los Antonio, damos un libro textual, damos un libro que tengo un grupo que lo voy a hacer CVX. Así. Jesuita que está en horario de santidad, pero damos un libro. No, mira, es que esto no va de libro. Bueno, pero es que yo, cosas concretas. Ostras. ¿Y cómo? Y tú además no sabías explicar bien aquello, entonces ya cuenta, ¿no? Esto fue así, sobre todo entre los jesuitas que ejercían de directores de congregaciones, con lo cual la transformación en muchos casos no se produjo fácilmente o se hizo con mucha tensión. Se da el caso que a veces los jesuitas vieron cuestionados la obra de su vida, ¿verdad? Vieron cuestionada la obra de su vida. Yo lo vi en primera persona y muchos de vosotros también. Porque le cambiaron los patrones de referencia. En otras ocasiones, nuevas comunidades que fueron surgiendo ya en los últimos años, ya fueron aprendiendo sobre la marcha conforme la CVX iba haciendo su propio proceso, como decía Baizán, construyendo su propia teología. Y ya sabían un poquito más cuál era el marco de referencia. El proceso de inicio de los primeros estatutos de la Federación Mundial, allí en el año 71, oye, que yo entré por esto. Los primeros principios generales del año 71, antes de los del 90 de Guadalajara, decía textualmente: aquellos grupos mixtos, téngase en cuenta la debida consideración. Grupos mixtos, de esto era, decía los del 71, que todavía andan por casa. Vale. Este cambio significaba la emancipación de CVX y de la Congregación Mariana y de la Comunidad de Jesús, como ha dicho, pero incluso en el nombre reflejaban que se trataba de una constelación de antiguas congregaciones, Federación Mundial, de antiguas congregaciones que se unían con un vínculo más bien débil y no se reconocían todavía en referencia a ellas mismas a un estilo de vida propio. Un nuevo paso, como bien dijo el P, fue los principios generales del 90 que se aprobaron en Guadalajara. Y en ello se apuesta por establecer la CVX como una sola comunidad mundial con identidad propia. El paso quizá más significativo, y Pepe ha hecho referencia, y también en el 98 en el Tai Chi, donde se aprueba el documento de nuestro carisma, ¿no? Y donde se establecen las líneas maestras de la CVX, y nos vamos entendiendo a nosotros mismos como lo que somos, comunidad laical, mundial, naciana y apostólica, y fundamentamos todo lo que significa. Son 40 años, pero es un proceso desde el punto de vista histórico, es poco tiempo. Pero lo hemos vivido como algo complejo y trabajoso para las personas y grupos concretos. Y también, como decía Pep, para la Compañía de Jesús, que esperaba de CVX la plenitud de su eficacia apostólica, y a veces no respondíamos. Pero la Compañía, a través de rostros concretos, y uno tengo a mi izquierda, ha debido esperar y ha esperado a los laicos en este largo proceso a que nos fuésemos aclarando nosotros. Los puntos de fricción en este tiempo se pusieron sobre todo en dos ámbitos. Por un lado, en lo que Pep ha hablado de la pastoral juvenil, porque la Compañía siempre había considerado a las congregaciones marianas como la plataforma de formación y evangelización para los jóvenes y como, atento, cantera de vocaciones. Cuidado, que a mí me ha dicho un jesuita que tenemos un problema porque los de la CVX nos podéis quitar vocaciones a la Compañía. A partir de ahí, yo creo que algunos todavía lo piensan. Y esto es algo que nos tenemos que hacer ver todos, porque algunos lo siguen pensando. Porque claro, ahora hay otros grupos que llevan la Compañía y donde esto se plantea. Venga. De ese tema, una vez estuve en Roma y estuve comiendo con Julián Elizalde y el padre general Kornenbach. Bueno,
ese tema salió. Y yo le comenté a la de Colbert, los jesuitas que están en Pastoral Juvenil no se fían de CVX como lugar de discernimiento apostólico, vocacional. Y por tanto, como una cierta, bueno, no sé cómo, estaban como celosos de CVX y dijeron, no, esto es tema de la compañía. O sea, el tema Pastoral Juvenil, jóvenes, vocacional, es cosa de la compañía. Si alguien quiere apostar luego por CVX, cuando sea mayor, ya que se vaya a CVX. Pero, por lo tanto, esto ya lo estuvimos hablando en esa comida con el padre general. Y había por ahí, pues, una mala prensa sobre ese tema. Con Elías Rollón lo tuvimos que hablar, yo tuve que deshacer entuertos, pero no lo conseguí. Y entonces seguían R. O sea, no. Siendo así, que se hacía mucho más discernimiento personal y comunitario en CVX que en la compañía, sin embargo, no se fiaban de CVX. Había como una sospecha, algo así. Y esto no se ha resuelto. Ya sabéis que en este momento la pastoral juvenil es prioritaria para la compañía, pero es cosa de la compañía. Vosotros no estáis ahí. Como no sea algún birlo blanco que les interesa para que colabore, pero no. Bueno, lo ha dicho mejor que yo. Pero yo creo que el problema sigue. Y de esto hablaremos en los retos. Vale. Bueno, la diferencia de las congregaciones marianas, la CVX no se organizaba por niveles de edad o de acción apostolada, sino CVX es una comunidad que no entiende de edades y tampoco se organizaba por sectores de misión. Llegado a este punto, como les decía el PEP, pues muchos jesuitas perdieron interés y se borraron. Y no apoyaran ni colaboraban, y esto por muchos laicos fue vivido con alguna decepción, acostumbrados a encontrar en jesuitas la referencia. Y ahora muchos grupos de laicos se sintieron huérfanos y creían que la compañía había cambiado sus prioridades. Y en otro ámbito en el que se producen tensiones, el segundo, es el campo específico de la misión. La compañía acostumbraba a encontrar colaboradores eficaces para sus propias obras apostólicas y se encuentra con una CVX que quiere trabajar en sus propios campos de misión o que cuestiona sus maneras de proceder, sus ritmos, los ritmos laicales. Y esto costó que lo entendiese. Sí, costó que, mira, que es que el niño tiene fiebre y no me puedo reunir. ¿Entendéis esto, no? Esto costó. Cambio importante se refiere también al carácter de la vinculación de los miembros de CVX. Las antiguas congregaciones marianas se organizaban en círculos concéntricos más o menos amplios, aunque existían unos miembros más comprometidos que constituían el equipo de confianza del director de la congregación. La vida de la congregación basculaba en los actos de piedad y la acción apostólica del director espiritual. La vinculación se conseguía después de un proceso que culminaba en la consagración y suponía el cumplimiento de unas reglas muy bien estructuradas. Al contrario, la CVX agrupa a aquellas personas que reconocen su particular vocación en la Iglesia. Y no se trata solo de un cambio de lenguaje. El tema de la vocación personal es clave. CVX buscaba incorporar a personas que después de un proceso de iniciación, que incluía la experiencia de ejercicio, encuentran en la CVX su manera de estar en la Iglesia optando por un estilo de vida. Este tema de la vinculación y pertenencia tuvo mandanga. Pero mandanga. Es decir, aquí vivimos muchas tensiones. ¿Cuándo soy CVX y cuándo no soy CVX? Hubo una asamblea extraordinaria en Pozuelo que lo dejó muy claro. Del PEP dice que porque no, en los principios generales están las normas, por algo, por las tensiones que se producían. Todos somos CVX, mire usted, todos no somos CVX. Claro, esto es lo que nos presentamos. Como grupo de fe o grupo de acción apostólica podemos hablar de estos temas. Esto es un tema, la toma del compromiso temporal permanente, un tema peliagudo. De hecho, algunas comunidades generó tantísimas tensiones, la mía propia, que lo eliminó. Yo aquí recuerdo que de las primeras cosas que hice como presidente, por motivos profesionales tuve que ir a Madrid una semana y me sentaba todas las tardes con Fernando Vidal en una cafetería de Gran Vía hablando de estas cosas. Y le pedí que me lo escribiese. Y me escribió un documento que conservo sobre la pertenencia y vinculación a la organización y cómo es importante saber con quiénes cuento para la misión. Compromiso temporal, compromiso permanente. Otro punto aquí que quiero hacer referencia es a las asambleas mundiales y a la asamblea de CVX España. De Guadalajara ya ha hablado Pep,
por lo que fueron los principales. El lema era: yo he elegido a vosotros para que deis fruto y un fruto permanezca. La aprobación de esta nueva versión de nuestros principios generales fueron orientados hacia la misión con una especial incidencia, como decía P., en las formas de vinculación y pertenencia a través del compromiso temporal y permanente. Aparte de un gran impulso para todas las personas CVX fuera, junto con el resto de conclusión y orientación, que fue preparado como un nuevo reto respecto a la misión. Después vino en España Loyola 91, donde locos de vosotros me elegisteis presidente, y al Kim y al y todo esto, donde se aprobaron dos documentos. Fijaros, dos documentos que se aprobaron en aquella asamblea. Uno, compromiso temporal y permanente en CVX, y otro que se llamaba la misión CVX, con un subtítulo, aquello lo defendió Begoña Valdia: es la hora de la misión. Fijaros, es la hora de la misión, año 91. En definitiva, la asamblea invitaba a los miembros a una actitud de escucha para el discernimiento de nuestra vocación y a desvincularlo de pertenencia a instituciones o centros de pastoral, como ha dicho el P. Este fue un problema, a personalizar la vocación. Y este sería un tema abierto que a mí nos tocó vivir en primera persona, y que fue los preámbulos para que luego el comité que lideró Álvaro Díaz Álvarez, que aquí está, y con el PEP de la mano, le tocó vivir los procesos de clarificación. Mandaban al PEP a poner bombitas en las comunidades y a iniciar procesos de clarificación. Y aquello fue un tema duro, porque claro, era invitar al discernimiento del personal de la vocación, pero es que nos damos cuenta que no todo el mundo tenía por qué ser CVX, que tu vocación era ignaciana, pero eso no tenía que ser CVX. Y aquello, esto costó mucho dolor también, hay que decirlo. Bien, algunos hitos, voy a cortar un poquito. Yo quiero hacer aquí un hito del tema del secretariado de CVX España. Y quiero, Miguel, a referirme aquí a Javier Serrano, que en el año 81 la Comunidad Coscas de Madrid, no sabéis ni lo que era esto, el padre Almellones, director de la Congregación Mariana, el padre Almellones se presentaba siempre con Javier Serrano de un brazo, que lo sujetaba, y el otro brazo Tomás Gómez, que también a ellos les costó cortar el cordón umbilical del padre, que ellos fue la Comunidad Coscas de Madrid. Bien, pues es que se montó un secretariado que llevaba Javier Serrano él solo. A mí me decía Javier Liz que era de las cosas mejores que había pasado. Pero en el periodo que a mí me tocó presidente dimos un paso, y fue un reto importante, acuérdate, Kim, de esto, de toda la CVX, una estructura adecuada y permanente, con la creación del primer secretariado permanente en la comunidad Hogar Santa María de Burgos, liderado por Rosa Cubillo, un equipo de voluntarios que pusieron en marcha durante 4 años, fueron el corazón de CVX, y fueron poniendo en marcha el primer boletín de noticias, etcétera, etcétera. La experiencia del equipo de secretariado permanente fue una primera confirmación de la importancia que debe tener la comunicación en nuestro equipo. Y ahora viene el discernimiento del fax. O sea, hicimos un discernimiento en el comité por si compramos o no compramos un fax, que eso era muy caro. O sea, el ordenador lo compramos, que se lo llevó luego Álvaro a su casa. No sé qué hiciste con él. Y el fax también te lo llevó. Pero aquello, yo recuerdo a Baizán, bueno, si queréis discernimos esto, la compra es necesario. Joder, tío. Bueno, esto es una anécdota. Y sentimos también en aquel momento la confirmación del razonamiento de que en la medida que un cuerpo ha de crecer, Edu, tiene que tener estructuras más sólidas y eficaces. Ya nos empezamos a dar cuenta. Que no solo basadas en la voluntariedad, sino en la generosidad del tiempo que gratuitamente puede más. Que si queríamos crecer, teníamos que tener estructuras sólidas para la misión. El tema de la estructura de la alergia, esto generó temas importantes. Y yo recuerdo al bueno de Javier Liz diciéndome: mira, yo comprendo que la estructura nos gusta, pero son necesarias, hay que firmar un documento, hay un derecho canónico, bueno, pero... En fin, ahora ya después. Otro tema importante fueron las coordinadoras de zona, La realidad de estas coordinadoras en las distintas zonas del Estado, consolidándose como estructuras valiosas para colaborar en la misión del Comité CVX España, para apoyar a la formación de las comunidades locales, para aproximar la universalidad a la realidad local y concreta, a través de encuentros, asambleas, para asumir liderazgo cercano al estilo del Evangelio, próximo a la cotidianidad y a los miembros de la comunidad, para buscar espacios de misión común.
fueron estas coordinadoras impulsoras de la consolidación de las vocaciones y plataformas privilegiadas para confirmar que era necesario invitar a determinadas personas y comunidades, atención, a iniciar procesos que la ayudasen a determinarse y personalizar la vocación. Y aquí me acuerdo de Antonio Luis Fenol, jesuita, que está con nosotros, y que repetía a saciedad una frase de una carta de San Ignacio que decía: el que no se determina, poca ayuda. Entonces, esto fue un leitmotiv para todos nosotros, chicos. O te determinas, CVX sí o CVX no. ¿Sí o no? Porque es que, si no, poco vas a ayudar. Otro hito importante fue el plan de formación de CVX España, o proceso de crecimiento de CVX España, liderado por la María Jesús Fanjul, que la tenemos aquí, en el mejor equipo de formación de CVX España. No había otro. Y en ese equipo estaban el Benji, el John Arruti, Javier Cordera, Laisa Santos, Laisa Muru, Cecilia, Julián de La Palma, que ya no está con nosotros. Aquello fue clave, porque fue recuperar el trozo. En la Asamblea del 36 aprobamos un documento, pero no se aprobó otro anexo posterior, porque había un chat que era el proceso de crecimiento en CVX. Y nosotros lo recogimos, lo montamos, porque además lo habíamos hecho de España en parte. Yo recuerdo haber trabajado con Fenol esta propuesta para la Asamblea del 36. Y no nos lo aprobaron, pero lo cogimos y lo cascamos. Y luego el Comité Mundial lo publicó como proceso de crecimiento a nivel nacional. O sea, y aquí son estas etapas. Yo recuerdo cuando presentamos en el año 2005 aquí el documento, esa etapa de acogida e iniciación, este señor que está aquí le dijo: esta es la clave para evitar las patologías que pasan en CVX. Que la gente no sabe dónde entra, la gente no sabe dónde va. O sea, tener a las personas durante una serie de meses contrastando criatura con criador. Esta es nuestra vocación, esta eres tú, esta es tu llamada del Señor, puede ser por aquí, en ese clave de discernimiento. Esto fue tremendamente importante. Dar un marco de referencia y un modo de proceder para el proceso de crecimiento en CVX. Esto ha ayudado a que los que sois más nuevos en CVX no hayáis vivido las patologías que nosotros vivimos y que provocaron esos dolorosísimos procesos de clarificación. Yo he vivido en alguna comunidad. ¿Quiénes somos CVX? Y alguien levanta la mano, el que pague la cuota. Claro, eso es muy doloroso. La colaboración con la compañía, otro aspecto importante, ya Pep ha hecho referencia. Y si muchos estamos aquí y somos seguidores de Jesús es porque nuestro caminar en nuestras vidas han cruzado muchos jesuitas que nos han ayudado y animado. Y si CVX va creciendo en el descubrimiento de la voluntad de Dios sobre ella, es gracias a que la compañía de Jesús hizo una apuesta por nosotros a través de determinadas personas y rostros concretos. En un primer momento, como impulsora y dinamizadora, ayudando a que descubriéramos nuestra propia vocación, a que fuésemos construyendo nuestra propia identidad. Ha hablado Pep del tema de la pastoral juvenil, la apuesta que se hizo en España, porque yo recuerdo una conversación con José Reyes, en Ávila, en Candelera, en noviembre del año 91. Yo fui elegido en agosto. Y me contaba la historia por la que a Javier Lich en el 79, la Asamblea de Roma tira para adelante y le pone a Magdalena Palencia a su disposición. O sea, historia de la CVX, estuvo en Buenos Aires hablando de esto, para ayudarle en todo este proceso. Y cómo la compañía en España hace una apuesta porque la CVX salga de la pastoral juvenil y no de las congregaciones marianas. Y me dijo textualmente: tú eres fruto de esa apuesta. Bueno, no sé cómo salió la cosa. Bien. Se comienza a intuir por algunos miembros de la compañía todo lo que ha contado Pep. No voy a incidir mucho más, porque además tendría que hablar de él y se iba a poner rojo. Así, ¿vale? Lo que sí es cierto es que esa apuesta muchas veces se hizo con más convencimiento por parte de los miembros de la compañía que por nosotros mismos. Eso es cierto. Y hay hechos muchos que lo confirman, y yo quiero aquí resaltar al secretariado de la compañía para CVX. O sea, la compañía, al crear el secretariado, automáticamente al presidente de CVX España lo considera miembro de ese secretariado y es invitado a todas esas reuniones. Y algunos de aquí hemos tenido la suerte
de estar en reuniones de jesuitas hablando de CVX a ese nivel dentro de la compañía. Y yo eso, de las cosas más ricas, por ejemplo, que yo viví. O sea, eterno agradecimiento, servicio. Esta dinámica de colaboración, de diálogo, búsqueda de espacios comunes de misión que este secretario desarrolló, hace que se convierta más fructífera como una estructura de servicio a CVX. Y no solo por la producción de documentos, porque es que elaboraban documentos mensajeros, publicaciones, etc. Como por ejemplo el primer dossier de asistente, que se hizo en ese contexto. Sino que invitaban a toda la compañía a conocer y a estar activo en CVX. Otro aspecto también fue la formación para la misión, aquella experiencia de 6 días de ejercicio, o 8 días de ejercicio, y que lo puso en marcha Javier Litt a ejemplo de la Asamblea Mundial de Manila, se llamaba el Mini Manila, ¿no? Que eran 8 días de ejercicio y 3 días los que hablamos de que era la CVX. Pero fijaros, 8 días de ejercicio personalizado, no platicado. Y entonces 3 días, luego posteriormente, y gracias a este señor que tengo a la izquierda, pusimos en marcha el discernimiento comunitario apostólico, que eran 6 días de ejercicio y 3 días a cargo de aquello de destinatario, agente y proyecto. Esto fue idea de este señor. Aquí, ¿no? Y también otro aspecto que quiero hablar, se habló del campo de la formación sociopolítica, en colaboración con Augusto Starr, jesuita de la provincia de Toledo. La CVX España empezó a trabajar todo el tema de los cursos de formación sociopolítica, que luego se fueron extendiendo por distintas zonas de España. Ahí quedaron, ¿no? Otro aspecto importante, voy resumiendo, fueron los equipos apostólicos, que ya están, ¿no? Yo creo que fue una gran intuición, pero que lo que hicimos fue heredar la tradición de las congregaciones marianas, que ya tenían esos equipos apostólicos, ¿no? Y que nos ha permitido estar en la frontera. Y por último, antes de pasar a los retos que haremos entre los dos, y después vosotros preguntáis, yo creo que en este tiempo la aparición de las obras propias. Y me vais a permitir, porque Fátima y yo vivimos en la única obra propia de la CVX en España, que se llama Casa Nombre. La profunda emoción que en el año 2016, cuando aquella casa en convenio de colaboración con la compañía se nos cedió para construir una comunidad de hospitalidad con chicos inmigrantes, eso pues tenía tanta emoción como ahora, porque por primera vez, después de tantos años, lo que decían los papeles se concretaba. Y aquello de, como decía un compañero de comunidad, el DAE ya no son palabras mayúsculas por encima de nuestras cabezas, sino que son realidades concretas, que lo que trabajamos se hace realidad. Bien, vamos a plantear ahora una serie de retos y no me aplaudáis, no hace falta. Vamos a dejarlo aquí porque esto sigue. Hasta aquí un poquito la visión esta de la historia, ¿no? Pero ahora aquí nos gustaría plantear una serie de retos, porque bueno, el examen es así, ¿no? Mirada agradecida, mirar cómo el Señor ha pasado por nosotros, pedir perdón por nuestros pecados, pedir gracias, pedir perdón por nuestros pecados, y ahora qué, el tiempo que viene. Desde la experiencia de esta historia a nosotros se nos ocurre una serie de retos para la CVX España que viene, ¿no? Y el primer reto, Pep, son los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Mira, en el folleto este lideró Javier Litt por los 10 años de CVX España, Juan Antonio Córdoba, Ané, que algunos lo habéis conocido. Ané fue miembro de la CVX de Málaga y fue un miembro del Comité Ejecutivo Mundial, el ESCO Mundial, una serie de años, y en ese equipo de trabajo él es epidemiólogo y sabe de números. Entonces hizo un estudio y en el año 94 el 50% de los miembros de CVX España estaban entre los 18 y 25 años. Y un tercio entre los 26 y los 35. Pep ha hecho referencia, algo ha pasado aquí. Pep. Yo solo tengo preguntas, no tengo respuestas. Pero imaginaba que todas las comunidades con todos los procesos y tal, empezaron siendo, digamos,
digamos, la infraestructura o la masa que había por ahí era de gente joven, básicamente universitaria. Y entonces, por eso hablaba él de esas edades. Y esas comunidades, básicamente las mismas, con sus cambios, sus remodelaciones, han ido creciendo. Pero la pirámide de edades no ha crecido. Y entonces, son unidades que en ese momento eran jóvenes y han ido creciendo y siguen y han llegado donde estáis vosotros. Pero falta o sea, no hay un recambio generacional. Entonces, yo comentaba que la Compañía de Jesús apeó a la CVX de la Pastoral Juvenil y Universitaria. Estabais todos muy ocupados y claro, ahí esto fue una falta de visión, porque digamos, desde el punto de vista de los documentos y todo, se decía que CVX empieza en la fase del compromiso temporal, pero la fase de compromiso temporal básicamente es la fase de discernimiento vocacional. ¿Cuándo se hace el discernimiento vocacional? Básicamente fase universitaria. Entonces CVX pasó de esto, por lo que sea, hay muchos motivos, pero pasó de esto. Y la Compañía de Jesús, muy celosa de su pastoral juvenil, que siempre manda, digamos, a los más dinámicos y tal, dijo, no, eso es cosa nuestra. Si de aquí, de esa pastoral juvenil, sale alguien que se plantea ser CVX, perfecto, a nosotros nos parece muy bien, ¿no? Y si entra en la compañía, todavía mejor. Bueno, la cuestión es que tenéis que plantearos a ver qué ocurre. Cuando hablamos de vocación personal, esto es un tema ya de entrada muy reduccionista, porque nos pasa igual a la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús en toda España están entrando 6 jesuitas, 7, de los cuales van a salir por estadística a la mitad. Es decir, que cuando hablas de vocación personal, cuando hablas de compromiso en una ONG más o menos temporal, tienes éxito. Pero cuando hablas de compromiso definitivo, pues si la gente ya lo pone en crisis en el matrimonio, la mayoría se casa diciendo, bueno, vale, si nos va bien seguiremos, pero si no, vete a saber, ¿no? O sea, incluso contextualmente, el tema del compromiso permanente pues no está excesivamente de moda. Pero la verdad es que mi impresión es que CVX ha perdido, al menos en España, y sé que en otras latitudes también, ha perdido el tren de la gente joven. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? A que haya líderes que formen comunidades de jóvenes y que esas comunidades de jóvenes vayan creciendo también para ser adultos y tal. Es decir, que tenemos que pensar en jóvenes. A ver, la campana ya se ha roto, la pirámide de edades se ha roto ya, igual que pasa en la compañía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que esperar a que haya jóvenes que se apunten con nosotros que ya somos añosos, o tendríamos que hacer una opción de tipo decir, pues vamos a formar comunidades de jóvenes para que ellos sean también creadores de su comunidad y empiecen ese camino. Pero es algo que no podemos, si creemos que el carisma CVX es un carisma importante y un don del Espíritu para la Iglesia, ¿cómo cuidamos este carisma? ¿Cómo hacemos para que otros lo puedan vivir? Esa es la pregunta. Yo no digo soluciones, pero lo que ha ocurrido es eso. Todos vosotros eres jóvenes universitarios y habéis ido creciendo con todas estas vicisitudes, y seguís siendo los mismos, pero no viene gente detrás. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que pensarlo así. Vamos a pensar con bloques de jóvenes para que empiecen ellos también y tengan la ilusión de formar ellos nuevas comunidades. ¿Cómo lo planteamos? ¿Cómo lo vivís? Ese es un tema, porque si no, bueno, vosotros vais a crecer, igual que la compañía. O sea, la compañía, diga lo que diga, yo cada día rezo por las vocaciones, porque cada día soy ingenuo y creo en esto. Pero entiendo que la vida religiosa en Occidente, en general, la activa, es un paradigma que empezó, ha tenido mucho éxito, pero es un paradigma, un modelo que se está acabando. Y vamos a acabarlo con dignidad, pero es un paradigma, un modelo que ahí se acaba. CVX, ¿cómo se lo plantea? Ese sería el tema. O sea, el planteamiento que digo, un paradigma que se acaba, es lo que yo digo yo, no es lo que dice la mayoría de mis compañeros, pero me parece que es cerrarse a la realidad. Es un modelo que ha tenido mucho éxito, pero que ya actualmente pues parece que no, hay que esperar otro tipo de modelo. Pero eso lo tenéis que plantear como CVX.
o nos lo tenemos que plantear como CDX. Esto es una de las cosas que nos preocupa. Otro tema es el tema del clericalismo en la iglesia, ¿verdad? Anda, cuenta algo. Pero, ¿me seguís grabando? Vale, no sé. ¿Y algo más cerca? Sí. Más cerca. Sí. Bueno, ya sabéis, las nuevas generaciones de clero que está subiendo en nuestros seminarios. Esto no es un secreto. Es decir, es volver a reivindicar el poder del estamento clerical. Esto es así. Entonces, esa nueva generación nos mira a nosotros, los de la época postconciliar, nos mira como diciendo, vosotros en realidad os habéis cargado a la Iglesia y ahora nosotros la vamos a recuperar. Esto sería una simplificación bastante simple, pero esto sería... Entonces, esto no se improvisa. O sea, los seminarios de Toledo y tal no se han creado hoy. Hace mucho tiempo que lo organizaron y muy bien organizado. Y de ahí han salido muchos obispos. Y en mi tierra tenemos unos cuantos de estos. Y por tanto, esa vuelta al poder clerical, pues la tenemos ahí, sabéis que está. Entonces, el planteamiento es, CVX en ese contexto quiere ser una comunidad profética, ¿o no? Porque entiendo que ahí también nos estamos jugando muchísimo. Sabéis que el clericalismo básicamente es puro paternalismo. Puro paternalismo. Pero claro, el clericalismo tiene muchas ventajas. Básicamente pone en el mercado a la venta la seguridad. Y eso siempre atrae mucho. O sea que todas las sectas más o menos que hay en la iglesia, algunas reconocidas y tal, pero que son sectas auténticas, su oferta es de seguridad. Y claro, nosotros apostamos por la libertad, el discernimiento, la búsqueda de la voluntad de Dios, estamos dispuestos a dejarlo todo para cambiar, todas estas cosas. Bueno, pues ahí tenemos una temática muy de fondo y tal. Si tenéis ocasión de leer con todo ese proceso que estamos viviendo de la sinodalidad de la Iglesia, cuando los obispos alemanes hicieron la visita límina al Vaticano, ¿sabéis lo que es la visita límina, no? O sea, van los obispos y tal. Claro, ya presentaron los primeros resultados de todo su proceso en Alemania. Su proceso en Alemania no lo lideraban los obispos, sino que lo lideraba una presidencia que eran 2 obispos y 2 laicos, y ahí todo el mundo hablaba y todo el mundo presentaba. Claro, ahí se presentaron todos los temas tabús de la Iglesia y se ponen en crisis. Que si la ordenación de las mujeres, que si no sé qué, todos los temas de parejas homosexuales, o sea, una serie de temas que son extrínsecos al mensaje cristiano, que el núcleo del mensaje cristiano es el querigma, el anuncio de la muerte y la resurrección del Señor. Entonces, todo el perifolio clerical que se ha montado a lo largo de los siglos, cuando se quiere poner en crisis, evidentemente, les pegaron un rapapolvo de narices, que lo podéis leer en los documentos porque están publicados, ¿no? Bueno, pues estamos en ello. Hay toda una corriente muy potente en la Iglesia, que sería, para entendernos, la que perdió el partido en el concilio, pero que después de perder el partido empezaron y han ido recuperando. Con Juan Pablo II, un santo, bueno, se recuperaron un montón y se fueron recuperando, y ahora estamos empezando a ver cosas que no se improvisan, cosas que vienen de mucho tiempo. Mientras se estaba gestando todo ese proceso, vosotros estabais viviendo todo ese proceso en que realmente vosotros tenéis autonomía en la Iglesia y vosotros no dependéis del dinero y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues en ese contexto, en ese planeamiento, sería bueno que pensarais cómo os veis vosotros en la Iglesia y en la sociedad, porque realmente las instituciones de laicos que más éxito tienen son las que adoptan el clericalismo. Punto. Sí, y más cositas. Otra cosita, esto lo hemos hablado, todo lo que hemos venido hablando estos días preparando esto.
todo esto ¿por qué? Porque estamos en una CVX en un tiempo post-COVID. ¿Cómo nos planteamos esto, no? Y cómo estar en sintonía con una nueva sociedad y una nueva iglesia. Y aquí, por ejemplo, hablo del Vaticano II. Algunos hemos recibido críticas diciendo, claro, es que vosotros sois muy radicales porque sois del posconcilio, eso ya. Yo, por ejemplo, dos cosas. Uno, cuidado la trampa del principio general 8. El principio general 8 dice que aún más en las más humildes ocupaciones de la vida diaria. Entonces, a veces eso nos lleva a no discernir, a decir que estoy tan ocupado, tengo tantas cosas, que mi misión es mi familia, que es importante, mi misión es esto, y eso no me hace ver más allá. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Yo recuerdo que cuando el Pepe y yo veníamos de la Asamblea Mundial de Hong Kong, el documento que escribimos, que tú lo tendrás guardado, yo no sé dónde lo tengo, seguro, decíamos que en todo proceso de discernimiento, todo miembro de CVX y toda comunidad tendría que tener de referencia el mundo de los pobres, los vulnerables. Evidentemente, pero preguntar y decir yo mi misión, claro, mi familia, mi trabajo, pero además, es decir, me va entendiendo por dónde va, ¿no? La cosa, ¿no? Yo aquí me preocupa mucho esto. Porque yo creo que todos tendríamos que tener referencia, y tenemos la suerte de tener líneas prioritarias de misión. Todos tendríamos que tener referente a alguna de esas líneas y ver, como decía el documento del obispo de Puebla, aquello de todos, muchos y algunos. Todos estamos llamados a tener el mundo de los pobres como referente. Algunos tendrán la suerte de estar a su lado y pocos, los más privilegiados, estarán llamados a hacerse pobres entre los pobres. Esto sigue siendo muy actual. Y por último, una cosita más. Mirad, Cristianismo y Justicia, Cristianismo y Justicia, ¿lo he dicho bien? En un número del año pasado, en una separata, hablaba de volver a los barrios. ¿Vale? Dice Francisco la Fratelli Tutti que el servicio es en gran parte cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. En esta tarea cada uno es capaz de dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la aprobación del hermano. Volver a los barrios significa que esa iglesia que algunos vivieron no está en esos barrios. ¿Nosotros como comunidad vamos a ocupar ese espacio eclesial o lo vamos a dejar abandonado? Eso es así. El Pepe y yo hemos hablado estos días de cómo la propia Compañía de Jesús, me permite que lo diga, ¿verdad?, está construyendo grandes conventos en los centros de las ciudades y ya están. Y está dejando los barrios. Y todos tendréis referencia. Entonces, ese espacio eclesial, desde la experiencia ignaciana, ahí lo dejo. Fijaros que en la carta del Papa Francisco a la Asamblea Mundial de los Aires tiene una frase que a mí me motiva mucho. Entrar al corazón de Cristo se entra por su llaga. Al corazón de Cristo se entra por su llaga. A mí me ha hecho eso. Y en Casa Mambré tenemos pintado en la pared, pintó un compañero que vivía allí, la frase esa de Ignacio que dice: la amistad con los pobres no hace amigos de Dios. Yo creo que esto no lo tenemos que hacer pensar. No tenemos que hacer pensar, ¿no? El legado de la Iglesia, quién son ahora los testigos, cómo podemos colaborar, estamos llamados a ocupar estos lugares, ¿qué nos puede decir esto a nosotros? Somos muchos de nosotros hijos de la teología de la liberación y yo me siento orgulloso de eso. Y esto sigue siendo actual. Es decir, yo creo que estas preguntas no las tenemos que hacer. Porque nuestra espiritualidad es una espiritualidad encarnada en el contexto social en el que nos ha tocado vivir, político, en tiempos de post-COVID, en tiempos de sinodalidad, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros hasta aquí nos hubiese gustado y no sé si hay tiempo, el Carles, o que hiciese preguntas, que hubiese un diálogo. Sí, venga, Carles.